La importancia del informe de IFEX-ALC 2013 sobre impunidad, rostros y rastros de la libertad de expresión en América Latina y el Caribe es que es un producto de un trabajo conjunto de 19 organizaciones basados en América Latina y el Caribe que están comprometidos a la defensa y de la promoción de la libertad de expresión en la región. El informe es el primer análisis regional sobre la cultura de impunidad que existe en la región, explaya en detalle las situaciones o las circunstancias de impunidad que existe en los países donde trabajan los miembros de IFEX-ALC, con explicaciones también de casos emblemáticos. Estar en Bolivia para presentar oficialmente este informe es muy importante para IFEX-ALC porque es nuestra primera vez como alianza en un país donde tenemos un integrante muy fuerte, ANP, quien es un referente de la libertad de expresión no solo en el país, sino en toda la región de América Latina y el Caribe. Lo que queremos decir al gobierno es que este informe anunciando todos los casos de impunidad en América Latina y el Caribe es un informe con el que pretendemos coadyuvar a su labor para que ellos puedan luchar junto a nosotros para erradicar la impunidad dentro de nuestros países, sobre todo la impunidad concerniente a los trabajadores de los medios de comunicación. Este informe da cuenta de cómo ha prosperado o no los entornos de agresiones a libre expresión en la región y además que incluye recomendaciones en la mayoría de los casos a los estados. En el caso de Argentina vamos a tratar de contextualizar en relación a cuáles son todas las amenazas a la libertad de expresión, no solamente hablar de los ataques y las amenazas a periodistas, las agresiones a periodistas, sino también de todas las condiciones estructurales que de alguna manera condicionan, coartan la posibilidad de una ciudadanía que pueda manejar el derecho a la libertad de expresión con la mayor libertad posible. Reflejaremos la situación que ocurre en México de ataques a la prensa, en la cual ha incrementado constantemente desde el 2006 y para ello ocupamos el caso de Armando Rodríguez, periodista asesinado en el 2008 en el estado de Chihuahua, en el norte de México. Les cuento un poco de la situación de la impunidad en Brasil. Antes de más nada, yo creo que es importante decirles que tenemos hoy un contexto de violencia en contra periodistas muy fuerte en el país. En 2012 tuvimos 7 muertes de periodistas. El número de 2012 fue la suma de los 3 años anteriores y nos parece que una vez más en 2013 vamos a tener un número alrededor de 7 periodistas. Estamos en el momento investigando 9 casos de crímenes en contra periodistas para verificar si están relacionados al ejercicio de su profesión. La situación de las violaciones a la libertad de expresión en Guatemala van en aumento. En el 2008 tenemos registradas aproximadamente 19 violaciones al derecho a la libertad de expresión en mi país, pero para este año, en lo que va del 2013, hemos registrado 49 y el asesinato de 4 periodistas. Solamente este año, durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Ninguno de los asesinatos ha sido esclarecido y hay una tendencia a que las fuerzas de seguridad agredan o impidan la labor de los periodistas en Guatemala. La situación en el Ecuador está caracterizada por un sistemático discurso estigmatizante de parte del Estado. Las agresiones verbales son constantes, se ha creado todo un discurso, todo un escenario en el cual el trabajo periodístico es desacreditado diariamente por los más altos funcionarios del Estado. Esto crea una atmósfera de hostilidad que finalmente redunda en un incremento de las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación privados del Ecuador. El cerco se ha ido cerrando también por vía legal y por vía de enjuiciamientos en contra de periodistas y medios de comunicación. El caso colombiano que aparece en el informe de IFEX es el caso de la periodista Ginette Bedoya. El 25 de mayo del año 2000 fue secuestrada, torturada y abusada sexualmente por sus captores. Esto fue consecuencia de múltiples amenazas que Ginette había recibido ya en años anteriores y que incluso la habían obligado al exilio. Infortunadamente, el Estado nunca investigó el origen de esas amenazas y tampoco se le dio unas medidas de protección que permitieran evitar lo ocurrido. 11 años después de ocurridos los hechos, no había habido
avances significativos en la investigación y por esa razón Ginette, junto con la FLIP, toman la decisión de llevar el caso a instancias internacionales y llevarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Orgánico Integral Penal de Ecuador, y hay un artículo que básicamente lo que busca es registrar toda la información de las personas que se conectan a los cibercafés. Le obliga a los cibercafés a guardar toda esa información, y no solamente a guardar toda la información de navegación de una persona, sino además de filmarla. El común denominador en las exposiciones que se han presentado hoy ha sido el de hay agresiones de todo tipo y que van aumentando con el pasar del tiempo, no solamente en cantidad, sino también en variedad. Hemos visto que hasta en el Internet ya hay amenazas contra la libertad de expresión o peligros sobre la libertad de expresión. La importancia fundamental de este informe y de este foro en el que se ha presentado es mostrar que en este continente hay una serie de organizaciones, hay una serie de gentes que están trabajando permanentemente en la defensa de un principio que es fundamental, en la defensa del principio de la libertad de expresión. Sí, hay agresiones, pero en la medida que hay agresiones, hay organizaciones que están dispuestas a defenderse y a defenderlas. Pero sobre todo, que hay solidaridad. El hecho de que hayan venido colegas de otros países a contarnos sus experiencias nos está dando una prueba clara de solidaridad, ¿verdad? De la misma manera que se ha dado una imagen de fuerza acá en Bolivia hacia el resto de los países. Hoy es el Día Mundial contra la Impunidad. Según datos, solo 1 de cada 10 asesinatos a periodistas se investigan. Los demás quedan en la impunidad. En todo el mundo los casos de violencia en contra de los periodistas quedan impunes. Este 23 de noviembre es el Día en contra de la impunidad en América Latina y el Caribe. Se lo estableció así, en honor a 32 periodistas asesinados. Conmemora el aniversario de la masacre de Ampuatán, que ocurrió en las Filipinas en 2009, cuando 32 periodistas y trabajadores de medios fueron asesinados. Uno de los crímenes masivos más terribles de la historia. En el encuentro de periodistas se desnuda una realidad que cada vez es más cruel. De cada 10 agresiones en contra de periodistas, solo un caso es investigado. Que estamos lidiando con una cultura de impunidad. La impunidad lo que genera es una cultura de impunidad donde obviamente aquellos que son autores de los ataques, de los diversos ataques que enumerábamos recién, no son sancionados y se sienten con la libertad de volver a hacerlo. En los últimos 10 años, 670 periodistas en el mundo, incluyendo Bolivia, fueron asesinados cumpliendo con su trabajo. En la actualidad, la violencia en contra de la prensa está en aumento.